El libro de Apocalipsis, el último libro en orden en nuestra Biblia, tiene un pasaje donde Dios le habla a una iglesia conocida como la iglesia de Esmirna, porque era la zona donde se encontraba la iglesia. Y Dios lo escribe a su apóstol, a Juan, le dice: Juan, escríbele una carta a la iglesia Esmirna y dile lo siguiente: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Por favor, esa palabra, dígala, probados. ¿Cuánto le gusta esa palabra? O puedo decirlo con cara de asco, no importa, probados. Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta palabra descrita en Apocalipsis se cumplió tal cual en el año 155 después de Cristo. Se levantó una persecución del Imperio Romano contra la iglesia cristiana. Y la iglesia Esmirna fue probada de tal manera que muchos de sus líderes fueron apresados y muertos. Pero para darle un golpe más fuerte a la iglesia, el emperador mandó apresar al pastor de la iglesia, el anciano. Se llamaba Policarpo. Policarpo era un discípulo de Juan el que escribió Apocalipsis. Y los hermanos de la iglesia lograron esconder a Policarpo en una ciudad. Pero ahí donde estaba escondido, alguien delató. Los soldados romanos fueron, lo sacaron. Los vecinos habían dicho: vamos a llevarlo a otro lugar, pero Policarpo dijo: no, yo me voy a entregar. Así que se entregó a sus perseguidores. Cuando el fiscal lo ve, era un anciano de más de 80 años, un anciano noble. Y el fiscal le dice: Policarpo, por favor, niega a Cristo y reconoce al emperador como tu Señor y no tendrás ninguna consecuencia, te podrás ir tranquilamente. Policarpo respondió: 84 años tengo sirviendo a Cristo y nunca me ha hecho nada. ¿Cómo voy a negarlo? El fiscal le dijo: Policarpo, ¿te esperan las fieras o te espera la hoguera? Estás a tiempo, salva tu vida. Policarpo se mantuvo firme y lo condenaron a la hoguera y murió quemado. Y a punto, cuando estaba entrando a la hoguera, cantaba más fuerte. ¿Qué cantaba? Yo no sé, pero cantaba más fuerte una alabanza y así murió. Desde el libro de los Hechos, con Esteban, el primer mártir de la iglesia, hasta noticias recientes que nos llegan de Asia, de Medio Oriente, hay cientos de miles de cristianos que han sido sentenciados al fuego por su fe, por sus convicciones. A muchos de ellos se les da la oportunidad de negar su fe para que puedan vivir y han dicho: yo prefiero todas las consecuencias antes de negar mi fe. El libro de Daniel nos cuenta una historia de unos jóvenes que vivieron la misma experiencia y tuvieron unos resultados asombrosos. Quiero que lean conmigo, por favor, Daniel, capítulo 3, ahí en pantalla dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro y dijo: cuando oigan tocar la trompeta y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehusase a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos: donde quiera hay chismoso, donde quiera hay chivato. Si usted cree que nada más en su trabajo que hay chismoso, en la junta de vecinos, en el barrio o en la iglesia donde usted se congrega, lo que están mirando por la transmisión, donde quiera hay chismosos. Y los chismosos están distribuidos de una manera tan estratégica como que a cada uno nos toquen 5 cerca. Sí, señor.
los chismosos de la época fueron donde el rey, le dijeron, rey, que viva. Porque el chismoso tiene una característica y es que es muy, no lo puedo decir eso, soy muy feo un pastor diciendo esa expresión. Dígame una palabra bonita o como sinónimo de... Wow, Dios mío, la gente culta vino a este culto. Lo del primer servicio lo dijeron igualito. Así yo, señor, ayúdenme, ayúdame que ustedes están aquí. Adulador. El chismoso es adulador. Así que, rey, usted para siempre vive. Hay unos muchachos, unos judíos, que no le prestan atención a su majestad. Se niegan a servir a los dioses que su majestad rinde y no le rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajesen ante él, aquí vienen los nombres de este muchacho, Sadrach, Mesac, el segundo. Siempre que oigo este nombre me acuerdo de un corito que cantaba Estanislao Marino. Decía, Mesa, 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 que más aplauda. ¿No escucharon ese corito? Mesa, que más aplauda, le traigo la Biblia. Están adorando, Sacusa, están alabando, Sacusa. No escucharon ese corito. Mesac y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor le dijo, les daré una oportunidad para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. No toda la música viene de Dios, ¿eh? Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Señores, y de todas las barbaridades que pudo haber dicho ese incircunciso, lo peor que dijo en toda su vida, antes y después, es lo siguiente: ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Wow. Permítame contarles un poquito el contexto. Estos tres jóvenes eran tres jóvenes judíos que habían sido exiliados al imperio de Babilonia. Y en este imperio Dios los había elevado a ellos, habían crecido, se habían convertido en líderes, en influencers de verdad, no esos influencers de qué sé yo qué, no, de verdad. Eran hombres de posiciones altas, de reconocimiento, de poder, lideraban, gobernaban sobre grupos. Y esto es importante, mis hermanos, porque a medida que Dios más nos da, más nos exige. En la vida de padres siempre nos dicen, porque uno va a quejarse de los niños chiquitos, te dicen, hijos pequeños, ¿se acuerdan? Problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes. Me dijo una hermana que ella, ay, Dios mío, estoy loco que mi hija crezca, que yo no puedo dormir. Yo le dije, está bien. Yo tengo hermanos aquí con hijos de 25 años que no duermen, pero está bien, tranquila, deja que crezcan. Y eso se aplica en el negocio, en el ministerio y en cualquier área de la vida. A medida que Dios más te da, más te demanda. Un político estadounidense dijo algo que luego lo dijo el tío Ben, y por lo decirlo el tío Ben, es de él esa frase. Le dijo a Peter Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Nuestros líderes, yo les comparto con frecuencia una paradoja, que no es que él ha estudiado, pero que lo veo en la práctica. La gente que nos sigue siempre dará la mitad de lo que nosotros damos, los líderes. Si los líderes, suponiendo un tema económico, hay una necesidad en la iglesia y damos 1,000 pesos, la gente que nos sigue va a dar 500, para poner un ejemplo. Si nosotros venimos 2 veces a la semana, ellos van a venir una vez. Si llegamos a las 9, ellos van a venir a las 9:30. Siempre la gente que nos sigue va a dar la mitad de lo que damos. Por eso uno está desafiado a poner la vara alta en todo lo que hace, porque por naturaleza los seguidores dan la mitad. Eso es lo bueno. En lo malo sucede un efecto contrario. La gente que nos sigue siempre hace el doble de lo malo. Yo tenía una copa ahorita para ilustrarlo. Si yo subo a mis redes una foto con una copa de vino, los que me siguen no suben una foto con una copa de vino. Suben un galón. No voy a decir la marca, pero usted sabe, porque si es galón, usted sabe. Si yo vengo en pantalones por las rodillas, los que me siguen van a venir, y lo peor es que son canillutos, porque si tuvieran piernas como yo, no importa. Pero los que me siguen van a venir con el pantalón en los muslos. Si yo soy indiferente con mi esposa, los que me siguen van a ser casi maltratadores. O sea, en las cosas buenas, los que me siguen dan la mitad y en la mala dan el doble. Entonces yo tengo un desafío mayor como líder, y los líderes se lo hemos dicho, a cuidarnos
no necesariamente de lo malo, pero de cualquier cosa que hagamos, porque la gente que nos sigue, en lo bueno dará la mitad y en lo malo hará el doble. Entonces la influencia trae bendiciones, pero también trae retos. Ellos se convirtieron en hombres de influencia y estaban en el poder. Por lo tanto, eran más visibles. Y ahora, siendo visibles, el rey Nabucodonosor se le metió una loquera. Porque Nabucodonosor, si el libro de Daniel está ordenado en orden cronológico, tenía trastorno bipolar, diagnosticado por mí. Claro, porque la semana pasada lo dejamos, él diciendo, Dios es el Dios único y no se adorará a otro Dios. Y esta semana amanece y que miren, hice una estatua. Adórenlo. Pero vea acá, malvado. Usted no quedó siendo un animal la semana pasada. ¿Cómo usted viene con eso? O el tipo estaba loco, o no está en orden cronológico y la historia de la semana pasada debería estar al final de su vida. Yo no sé. El caso es que Nabucco construye una estatua de oro y dice, todo el mundo tiene que adorarla. Estos muchachos que no pueden inclinarse a otros dioses porque la Biblia lo prohíbe, desafían al rey. El rey no estaba en eso, el rey estaba en su trabajo, pero los chismosos de la época, los chivatos, los calieses, van donde el rey porque estaban buscando cualquier motivo para molestar a estos muchachos y les dicen, hay unos que no se inclinan a tus dioses y fueron probados. Mire, hermano, si hay algo que usted tiene que tener seguro esta mañana, tarde o noche, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo este mensaje, es que los cristianos serán probados. Mire, eso es una ley que usted la puede escribir en la Biblia, por ahí por Apocalipsis, después de los mapas. El cristiano será probado. El cristiano verdadero, si hay algo seguro en esta vida, es que será probado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Les espera una alegría inmensa. ¡Wow! ¡Qué bueno! Pero, y esos pero siempre dañan la primera parte, pero tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Pero tenga cuidado cuando usted escucha la palabra breve de parte de Dios. La Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Pues unos años yo oré al Señor en una desesperación. Y dije, Señor, necesito, porque si para Dios $1 es como 1.000.000 y 1.000.000 es como $1. Y dije, Señor, necesito $1. Dame $1, Señor. Yo sentí que Dios me dijo, espera un día. Estoy esperando todavía. Entonces, dice el apóstol Pedro, la prueba será por un tiempo breve, el breve de Dios, ¿verdad? Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, empezó con una pruebita por un tiempo breve, pero ya me metieron un par de veces ahí. En tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado en el mundo. Mire, yo no sé de oro, a mí no me gustan las joyas, no me gusta nada de eso. Si usted me la da, la vendo. Así que puede dármela, puede darme todo lo que usted quiera de oro, lo voy a vender. Con amor y gozo, y se lo voy a decir. Pero hay algo que usted y yo sabemos, aunque no sepamos mucho de oro, que hay muchas piedras que se parecen al oro. Del mismo color, el mismo peso. Incluso yo no sé si alguien ha tenido la experiencia de comprar algo pensando o diciéndole que era oro y después salió que era, ¿qué era qué? Baratija, que era falso. ¿Cómo usted sabe que algo es oro realmente? Cuando se pasa por el fuego. Cualquier cosa que no es oro se consume, se derrite. Hay muchos cristianos que parecen cristianos hasta que son probados. Y la prueba demuestra si tu fe es verdadera, si es auténtica. Mire, hermano, no podemos engañarnos. Hay gente en las iglesias que vienen a la iglesia por muchas razones. Porque hay calor en su casa y aquí hay aire. Porque es un lugar de valores donde es bueno criar a sus hijos. Porque hay gente que tiene negocio y dice, bueno, por lo menos en la iglesia puedo conseguir futuros clientes. Es una tradición, es una costumbre ir a la iglesia. La gente tendrá muchas razones naturalmente por venir a la iglesia. Pero cuando vienen las pruebas separan las multitudes de los discípulos, los muchachos de los hombres, los fans de los seguidores reales y los simpatizantes de Cristo con los cristianos verdaderos.
Jesús tenía multitudes que le seguían y estaba multiplicando panes y haciendo milagros y dando peces y predicando bonito. Pero a medida que más se acercaba a la cruz, más se le iba a la gente. Entonces las pruebas van a depurar a ver si lo que tú estás buscando es un beneficio personal para tu familia, para tus hijos, para tu estatus, para tu comodidad, o realmente esa fe es real. ¿Y cómo sabemos si la fe es real? Se parece a la fe falsa, pesa igual que la fe falsa, se vende a veces igual, pero cuando viene el fuego, la fe falsa se derrite. Así que nos guste o no, todos nosotros pasaremos por fuego, todos. Babilonia levanta su estatua de oro y dice el emperador: he aquí el nuevo Dios, todo el mundo tendrá que adorarlo, y si no lo adoran, serán quemados. Y Babilonia es un buen símil para el sistema de este mundo. Y cuando hablamos de mundo, no hablamos del planeta Tierra, hablamos del sistema de pecado, la cultura de pecado que envuelve nuestro mundo. Y el mundo levanta estatuas. No estatuas físicas, no dioses físicos, pero sí dioses filosóficos. Y les voy a compartir 4 por ponerle ejemplo en esta mañana de los dioses de estos tiempos que hay que adorar, según el mundo. El primer dios es el Dios que dice: tú puedes vivir tu vida como tú quieras. Ustedes, los de mi edad, quizás recordarán a Ricky Martin con una canción que decía: vive la vida loca. Los más jóvenes, ¿qué es eso? ¿Quién es Ricky Martin? Está bien. Los más jóvenes recordarán a vive rulay, rulay, rulay. Okay. O Bugs Bunny, que decía: haz lo que te dé la gana. El concepto es el mismo: sé libre de las reglas. Haz lo que tú quieras. No sigas normas de nadie. Sé libre para escoger tu propio camino. El problema es que tienes que ser libre para escoger tu propio camino siempre y cuando no sea el camino del evangelio. Porque si tú eres libre para escoger el camino del evangelio, está mal. Tienes que escoger tu propio camino que tenga que ver con ellos. La libertad no llega hasta ahí. Entonces, haz lo que tú quieras siempre y cuando coincida conmigo. De ahí viene la famosa tolerancia. Hay que tener tolerancia siempre y cuando usted esté de acuerdo conmigo. Y si no te inclinas a ese Dios, hay consecuencias. El segundo Dios de este tiempo es el Dios de la sexualidad desenfrenada. La sexualidad sin reglas. Empieza atacando el matrimonio y te dice: el matrimonio está desfasado. Yo no necesito un papel para demostrar mi amor. El compromiso es algo arcaico. Si le estamos pasando bien, eso es lo importante. Y si no le estamos pasando bien, dejamos esto. Y yo veo mucho a lo largo que va evolucionando la televisión. Y no hablo de la televisión, sino más bien el televisor. Yo veo un símil del televisor y el matrimonio. ¿Ustedes se acuerdan lo que tuvieron televisores de pobre antes? Que antes no era de pobre, era rico tener un televisor así. ¿Qué pasaba cuando un televisor se dañaba antes? Sí, le daban golpe a ustedes, los sádicos, pero yo hablo de la gente normal, no lo que arreglan todo con golpe. La gente normal, ¿cómo arreglaba un televisor? ¿O qué hacía con un televisor dañado antes? Lo llevaba a un técnico. ¿Usted ha visto un técnico de televisor hoy en día? No, usted no ha visto eso. Porque los televisores de ahora, cuando se dañan, se botan. Son, ¿cómo se llama? Desechables. Y asimismo, mucha gente de hoy sirve a ese Dios del matrimonio desechable. Este matrimonio me está dando problemas, lo suelto. Cero consejería, cero terapia, cero ayuda. No estamos en gente. Yo quiero un televisor que me funcione rápido y si no me sirve lo bote. Y así un hombre. Y así una mujer. Y así cambiamos los televisores cada 2 o 3 años. Y también lo otro. No estamos comprometidos, ni en boda, ni siquiera. Hoy en día se dice: vive tú en tu casa y yo en la mía. Y una vez a la semana nos juntamos y nos damos privilegios de casados viviendo como solteros. Y le voy a decir, hermano, algo: si yo no creyera en Dios, viviera así también. Pues como dice Salomón, ¿para qué comprar una vaca entera si usted la puede comprar por libra? Cantar de los Cantares, capítulo 14, verso 19. Usted sabe lo difícil que es estar casado versus
a vivir mi vida a lo loco y tener privilegios de casado, hermano, sin tener a alguien al lado mío monitoreando todo lo que yo hago, pidiéndome dinero para lo que sea, que te levante temprano, que bote la basura, que friegue, que recoja tus zapatos que están en el medio. Hermano, todas esas reglas del diablo, porque esos zapatos no le hacen daño a nadie ahí. Entonces tú puedes vivir en tu casa donde tu mamá te recoge los zapatos, bota la basura, no te levanta, y un día a la semana te juntan con la mujer de tu juventud, tienen una vida espléndida y vuelve a tu vida normal. Mire, si usted puede vivir así, no se case. Pastor, pero se va para el infierno, sí, pero se va bien. Se va sin sufrimiento, se va sin dolor, se va feliz. Usted sabe lo bueno que hizo el infierno feliz. Ya después de allá yo no sé lo que usted va a hacer, pero en esta vida, tener una vida de casado, pero viviendo como soltero es lo mejor. Y esa es la estatua que levanta hoy en día nuestro sistema y que hay que adorar. Una sensualidad explícita, desplegada en la música, en las películas, en las series, en los programas. Hermanos, cuando yo era muchacho, para ver unas buenas piernas de una mujer había que ir a la playa. Mi papá nunca me llevó por eso. Nunca fuimos a la playa, porque no, hay mucha carne ahí. Ya usted no tiene que ir a la playa para ver piernas de nadie. Para las redes. O sale a la calle y ve, y para poner un ejemplo de todo lo demás que se puede ver sin reglas. Ama a quien tú quieras. No importa si es mayor, si es menor. No importa si es uno, si son dos, si son tres. Eso es problema tuyo. Si es lo que tú quieres y es lo que te hace feliz, amor es amor. Y si tú no te inclinas a ese Dios, pagas consecuencias. El Dios del dinero a cualquier precio para satisfacer las presiones sociales. Babilonia moderna te empuja a que tenga lujos y no importa el precio para tenerlo, porque si tú lo tienes de manera honrada y trabajando, gloria a Dios, pero no, hay que tenerlo rápido y a cualquier precio. Porque ahora en inglés usan una frase que es como que hay que vivir a la altura del vecino. Usted tiene que parecerse a su vecino. Y si el vecino cambió el carro, y tengo que cambiar el carro. Y si el vecino pintó la casa, hay que pintar la casa. Y si cambió los muebles, tengo que cambiar los muebles. Una presión social. No hay dinero, búscalo como tú quieras. Tenemos novios que cuando se van a casar tienen una presión a veces hasta de los mismos padres. Hacer una boda espléndida para que todo el mundo vea que se está casando de esta manera y haciendo cosas que a veces ellos ni quieren casarse así. Y el dinero que pudo haber servido para comprar un buen juego de habitación no está, porque está pagando deudas desde antes de casarse que los nietos van a heredar, pero habrá buenas fotos, habrá buen video, habrá buena aceptación de nuestros padres. Ese Dios te presiona tanto a hacer lo que sea con tal de ganar. Yo escuchaba a un influencer, yo no uso ese término, no me gusta, pero ustedes reconocerán el término. Lo peor de todo, que era un influencer cristiano, que él decía que en los negocios no hay piedad. No hay amigos, no hay códigos, estamos en competencia y él va a hacer lo que tenga que hacer con tal de ganar. Y hay gente que tiene que mentir, miente, tiene que engañar, engaña, atacar a quien sea, ataca a sus propios amigos, a su propia familia. Yo lo que quiero es número. Como decía don Francisco en un podcast, el público es el que manda. ¿Qué dice el público? El público es el que manda y si el público manda, hay que hacer lo que sea por el público porque necesito like. Seguidores rápido. Y a veces hay gente, mis hermanos, que al igual que Roma, que le daba pan y circo a la gente, que tiraban personas a las fieras porque eso entretenía al público y se olvidaba de los impuestos. Hay personas que son capaces de tirar a las fieras cualquier secreto de los demás, de sus amigos, sus hermanos. Hay que despellejar, asesinar moralmente, exponer. Una llamada privada, me acuerdo hace como 2 años de un político amigo cristiano que una llamada privada, un político también dijo algo que no debió decir de los cristianos y cómo esa llamada estaba en todas las redes, incluyendo de cristianos. Y si bien fue una falta de cortés, de prudencia en ese político amigo, ¿qué sería exponer una llamada privada? Pero este Dios de los likes, de los views, lo que más le gusta es eso. Fíjense que la mayoría de podcasts, el encabezado es se filtra tal cosa y la gente lo ve. Porque nos encanta lo que se filtra. Antes algo que se filtraba era ilegal. Ahora genera like.
Y si usted no está de acuerdo con eso, tendrá consecuencias. Finalmente, hay un Dios de estos tiempos que es el Dios de Dios, pero divorciado de su palabra. Yo quiero a Dios, pero no ese. Yo quiero el Dios que yo hice. No necesitas una religión, sino una relación. Y detrás de esa frase se esconde mucha rebeldía muchas veces. Porque religión es regla, relación es libertad. Religión es someterse al escrutinio, supervisión, consejo de la Biblia, de Dios, de los hombres. Relación es haz lo que tú quieras, porque al final solo Dios conoce tu corazón. Religión es tener una comunidad, tener un libro, tener normas, cuidarnos unos a otros. Y yo no necesito un libro, ni una iglesia, ni un hombre para buscar a Dios. Yo quiero servir a Dios, pero sin sus reglas, sin sus normas. Un Dios divorciado de su palabra. Y yo digo, ¿de dónde rayos la gente saca ese Dios? Porque si yo no conozco a Dios por su palabra, cualquier cosa que yo diga de Dios es buena y válida. Si yo digo que Dios tiene 4 orejas y 3 narices, usted me puede decir, ¿de dónde usted dice eso? Bueno, de donde usted sacó su Dios, yo saqué el mío. Y si este libro no es la norma, entonces cualquier cosa es buena y válida. Y si Dios me dijo, dale un trompón a fulano, yo puedo ir. Pero ¿por qué usted no puede hacer eso? Bueno, si tú puedes crear el Dios a tu manera, yo puedo crear el mío. Si todo es posible, entonces nada es malo. Babilonia de hoy en día levanta sus estatuas, sus dioses, toca la música y dice, todo el mundo tiene que inclinarse, arrodillarse. Y el que no lo hace será cancelado, será empujado, será aislado, será quemado. O te arrodillas al sistema o te quedas sin ese contrato. O te arrodillas al sistema o no creces. O te arrodillas al sistema o no pasas de curso. O te arrodillas al sistema o pierdes tus amigos. O te arrodillas al sistema o te quedas solo, sola. O te arrodillas al sistema o te quedas pobre. O te arrodillas al sistema o eres condenado al horno de fuego. Y cuando te veas en el desafío de tu integridad, de tu fe, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a responder? ¿Qué respondieron ellos? Daniel capítulo 3, verso 16. Contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos ni siquiera defendernos delante de usted. O sea, hay cosas que no están en discusión aquí. Hay cosas que no hay ni que hablarla. Pero como usted es un rey, amerita una respuesta. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Habrá amenazas, habrá sentencias, habrá juicios, habrá oposición, pero también Dios sigue levantando una generación que dice, oh sistema de este mundo, ni siquiera deberíamos hablar de eso, pero ya que tú insistes en preguntar, quiero decir que el Dios a quien yo sirvo es capaz de librarme de todas tus amenazas, de todas tus batallas, de toda tu oposición. Eso no hay que hablarlo. Si tú me condenas a cancelarme, a arrojarme al fuego, a matarme, a botarme, a quitarme el contrato, el novio, la novia, el amigo, el matrimonio, si me juzgas, si me bloquea, sepa que yo creo que hay un Dios capaz de librarme de tus manos. Sepa que yo creo que Dios puede más que tú. Sepa que Dios tiene un camino mejor. Que Dios tiene una respuesta mejor, que Dios tiene un plan mejor, que Dios no nos dejará, que Dios no nos abandonará. Pero la convicción más grande es lo que sigue a continuación, que es mi parte favorita del libro entero. Oh, Rey, sepa que si nos condenan al horno de fuego, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Pero si no nos salva, quiero que usted sepa que como quiera no nos rendiremos a sus dioses. Como quien dice, ruede durísimo,
que Dios puede salvarme. Y si no me quiere salvar, como quiera, Él sigue siendo Dios. Y yo sigo siendo su siervo. Y yo no le sirvo por lo que Él haga en mi vida. Yo le sirvo por quien Él es. Yo le sirvo por lo que Él hizo ya. Yo le sirvo porque Él es Dios. Dios es capaz de sanarme, pero si no me sana, sigue siendo Dios. Dios es capaz de prosperarme, pero si no me prospera, sigue siendo Dios. Dios es capaz de defenderme, pero si no me defiende, sigue siendo Dios. Dios puede preservar mi empleo, pero si no lo preserva, sigue siendo Dios. Dios puede levantarse y darme la victoria, pero si no me la da, Él sigue siendo Dios. ¿Por qué? Porque yo no sirvo a Dios por lo que Él hace por mí. Yo sirvo por aquello que Él ya hizo en mi vida. Él es real. Él es más que sus bendiciones. Él es más que su provisión. Él es más que su respuesta. Él es más que lo que puede hacer. En una era donde la gente se cree con poder de mandarle cosas a Dios, donde se nos ha enseñado que Dios es nuestro empleado. Y tú ves la gente orando, hermano. Y yo tengo que controlarme para no decir tres cosas, porque yo no puedo estar corrigiendo a todo el mundo, pero aquí sí, porque este es mi lugar que me toca corregir. Tú ves la gente que... Yo declaro, demando, establezco, ordeno, traigo a lo visible lo invisible. Que todo aquello que yo quiero ver ahora, right now, por si es en inglés que tú entiendes, yo lo voy a ver ya. Yo me imagino a Dios como que no me digas cuándo fue que te promovieron. Enséñame tus manos para ver los hoyitos en los costados y en las muñecas. Quiero saber cuándo fue que tú moriste y te nombraron Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque hasta donde yo leí la Biblia, el único que tiene nombre sobre todo nombre soy yo, no eres tú. Pero nosotros creemos que Dios está obligado a hacer lo que mandamos. Y peor, que somos dignos. Yo vi una historia en Instagram de alguien, y si fue alguien de esta iglesia, perdóneme, hermana o hermano, ya no me acuerdo, si no ni lo dijera. Y si fue usted, mire, cuando termine el servicio le voy a firmar la Biblia para que no se ofenda. Pero la gente decía, el día que tú sabes que tú eres digno de que te pasen cosas buenas, ese día que yo me quedo pensando, pero ¿a qué iglesia irá esa persona? Después veo que va aquí y digo, ay Señor, ayúdale nueva. Si es de aquí, no me acuerdo ya. La gente se cree que es digno de demandar a Dios y de hacer porque yo me gané, porque yo me fajé, porque yo qué sé yo qué. Estos hombres dijeron, yo creo que Dios puede librarme del horno de fuego y nos librará. Porque no es que usted no pida, no, pida. Pida lo que usted necesite de Dios y pida con confianza. Esto no es de que, ay hermano, ya Dios lo que iba a hacer lo hizo y ya Dios no hace más nada. No, no, no. Pida por su boca. Son su cuarto, Pida con libertad. Pídale a Dios lo que usted quiera. Y ellos dijeron, ponme el verso por favor de ellos hablando ahí. Ellos dijeron, yo creo que Dios es capaz de salvarnos. Y dijeron, y Él nos rescatará. Eso es así que hay que orar. Dios es capaz de salvarnos. Dios es capaz de cuidar tu empleo. Dios es capaz de cuidar tus hijos. Dios es capaz de restaurar tu matrimonio. Dios es capaz de sanar tu cuerpo físico. Dios es capaz de prolongar tus años. Dios es capaz de proveerte todos esos cuartos que tú necesitas. Yo pensé que la gente iba a decir amén a eso. Yo estoy hablando cosas bíblicas, hermano, también. Dios es capaz, voy a repetirlo a ver si alguien lo recibe. Dios es capaz de sanar tu cuerpo. Dios es capaz de restaurar tu matrimonio. Dios es capaz de salvar tus hijos. Dios es capaz de prosperarte económicamente. Dios es capaz de darte aquello que tú estás orando con fe. Dios tiene la capacidad y muchas veces el deseo de hacerlo. No dejes de pedir. No dejes de orar. No dejes de buscar. Pero, porque hay un pero. Ponme el otro pero, hago otra imagen. Pero, si no lo hace,
Sigue siendo Dios. What happened? ¿Cuál es el problema? Sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. De la manera que el cielo y la tierra se separan, así se separa mi mente de la de Él. Él es capaz de hacerlo, pero si al final decide no hacerlo. Ellos le dijeron, si no nos libra del horno, don't worry, be happy. Es en inglés que yo voy a predicar ahora, a ver si me entienden. ¿Qué hizo el rey? Miren lo que hizo. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué lo ataron? A lo mejor pensaban que iban a salir corriendo. A lo mejor atados iban a quemarse más. Es verdad que los pollos lo atan cuando usted lo pone en el horno. Sí. ¿Por qué lo atan? Para que cojan forma. Pues de ahí viene el principio. Ahorita el rey, son revelaciones. Ahorita el rey era caníbal y se quería comer estos hombres. Lo ataron y lo arrojaron al horno ardiente. Y oigan este detalle. Así que lo ataron y los arrojaron al horno totalmente vestidos. Yo no sé si la costumbre era encuerarlos antes de quemarlos. Yo no sé si quemarlos vestidos era peor. A mí nunca me han quemado. Yo no entiendo por qué la Biblia enfatiza que lo vistieron y pusieron túnica y qué sé yo, qué para ti. Yo sé que da más calor. Pero bueno, totalmente vestidos. Ya que el rey en su enojo, él le puso sopita, había exigido que el horno estuviera bien caliente. La Reina Valera dice que lo calentaran 7 veces más. Tan así que las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban a los 3 hombres. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron en las rugientes llamas. Déjeme respirar para leer el próximo verso porque voy a necesitar ánimo. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie y de un salto exclamó a sus asesores: no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno. Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y al 4.º hombre que se parece a un dios. ¿Qué está pasando aquí? Nabucodonosor no sabía lo que estaba viendo. Nabucodonosor está sorprendido viendo el horno de fuego donde meten a 3 y ahora hay 4 y los 3 están libres. Me voy a poner la chaqueta porque el domingo pasado, por alguna extraña razón, me tuve que cambiar la camisa y la gente dijo: wow, ese pastor por cada servicio tiene una ropa diferente. Entonces no es verdad, pero le voy a dar morbo. Entonces miren esto. Miren lo que Dios hace a través del horno de fuego. Número 1, nos desata de nuestras ataduras. Ellos entraron al horno atados. ¿Por qué lo ataron? Yo no sé. Pero lo entraron atados. Y dice la Biblia que ahí, esto era lo que yo quería hacer. Dice la Biblia, para algo yo me la traje, que ahí cuando Jesús, si fue Jesús o el ángel que entró, lo desató en el horno. Mira, hermanos, si hay algo que yo he aprendido con los años y con el fuego y con los daños y los años, es que el horno de fuego rompe muchas ataduras que yo tenía antes. Yo tenía una atadura de que si yo me quedaba sin dinero, me fuñía. Y era otra palabra, pero no la puedo decir. Mire, ¿qué va a pasar en mi vida si esas cuentas están en 0? Después vino un horno de fuego, mis cuentas se quedaron en 0
¿Y saben qué pasó? Nada. Seguí comiendo y engordé. El colegio se siguió pagando. Mi mujer siguió amándome. Las cosas siguieron normal. La atadura de qué iba a pasar en mi vida si me quedaba sin cuarto, vino el horno de fuego, me quedé sin cuarto y sobreviví. Yo tenía una atadura. ¿Qué va a pasar en mi vida si Mengano, Sutanejo, fulano se va? Vino el horno de fuego, fulano se fue. ¿Y saben qué me pasó? Nada. Seguí bien. Me acordé de una hermana que puso en Twitter una vez: tenía miedo de que te vayas y te fuiste, un miedo menos. Hay ataduras espirituales, hay ataduras mentales, hay ataduras de nuestras vidas que son eliminadas cuando pasamos por el horno de fuego. Y un día tú miras atrás y te das cuenta que lo que tanto te preocupaba, que lo que tanto te ataba, ahora que pasaste por el fuego, no pasó nada. Entonces muchas de tus inseguridades, de tus temores, de tu dependencia, de tus pecados se van. Porque el horno purifica nuestras vidas y nos libra de ciertas ataduras. No solamente Dios los desató, sino que número 2, Dios entró con ellos al horno. El rey dice: pero ven acá, con sus binoculares, porque usted no puede estar cerca de un horno de fuego. Ven acá. Y no eran 3. Yo veo 4. Y el número 4 parece un Dios. Yo no sé qué significa eso, pero estaba tan bueno, tan bonito, tan diferente, que no parece de aquí. Yo tengo una teoría, no lo dice la Biblia, pero yo me lo imagino, que Jesús estaba en el cielo con el Padre. Y Jesús dijo: Padre, ¿qué tiempo me falta para bajar? Y el Padre dijo: 500 años más o menos. Padre, déjame ver cómo está la temperatura allá abajo. Déjame ver cómo están las cosas. Ya saludar a esos hombres, porque lo que esos hombres hicieron, eso es digno de saludarlo. Así que Jesús viene y entra al horno. Así que si algo yo he aprendido, mis hermanos, es que no siempre Dios nos librará del horno de fuego, pero siempre estará a nuestro lado en el horno de fuego. Salmo 23 dice: aunque ande en valles de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y saben que cuando se abrió las puertas del horno, ¿cuántos salieron de ahí? ¿Quiénes salieron? ¿Cuántos salieron del horno? No leímos ese pasaje, pero imagínenselo. ¿Cuántos salieron del horno cuando se abrió la puerta? 3. ¿Por qué el número 4 no salió? Se quedó para cuando entremos nosotros, acompañarnos. Isaías dijo: aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Pasará por el fuego, pasará por las aguas. Es posible que por tu fe pierdas el empleo, pero Dios estará ahí. Es posible que por tu integridad pierdas el novio o la novia, pero Dios estará ahí. Es posible que por tu integridad pierdas ganancias económicas, pero Dios estará ahí. Y si Dios está ahí, toda pérdida, dijo Pablo, la he considerado por ganancia. No importa lo que usted pueda perder, si no ha perdido a Dios, vale la pena haber atravesado por cada fuego, porque Dios es más de lo que usted necesita. Dios es más de todo lo que usted puede ganarse, y Dios es más de todo lo que pueda irse de su vida. 3. La prueba de fuego provoca que aún los enemigos tengan que reconocer a Dios. Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto. ¿Saben qué? Que el apóstol Pablo dice que nosotros
nos sacrificamos, rendimos nuestra vida como un culto racional a Dios. Y Él dice, ellos estuvieron dispuestos a morir, a ofrendarse, en lugar de servir a otro Dios. Por lo tanto, yo decreto, dijo el rey que podía, si alguien, cualquiera que sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa reducida a un montón de escombros, porque no hay Dios que pueda rescatar de esta manera. ¡Wow! Yo pensé que la gente iba a decir algo, pero está bien. Porque no hay Dios que pueda rescatar de esta manera. ¡Wow! ¿Saben qué es lo que más me impresiona de esto? Que el horno de fuego provocó que los enemigos de Dios tuvieran que adorarlo. Mira, hermano, vive tu horno de tal manera que los ateos tengan que dudar de su ateísmo. Vive tu horno de tal manera que los incrédulos tengan que dudar de su incredulidad. Que el agnóstico que no cree en Dios tenga que decir, yo no creo en Dios, pero eso está raro. Una mujer que en medio de esa enfermedad sigue sonriendo. Eso está raro. Un matrimonio que en medio de esa crisis sigue juntos. Una gente que después que perdió el empleo o el contrato sigue siendo fiel a Dios. Alguien que después de esta situación, en medio del dolor, sigue creyendo en su Dios. Vive de tal manera que el incrédulo tenga que poner en duda su incredulidad y tenga que reconocer de una manera u otra que no hay otro Dios que pueda hacer lo que hace por la forma como tú te comportas dentro del horno de tu fuego. El horno de tu fuego puede ser hoy en día una predicación viva para mucha gente. Tú no te imaginas la gente que te está mirando y la gente que está viendo cómo tú manejas esa crisis, cómo tú manejas tu soltería, cómo tú manejas tu integridad, cómo manejas tu matrimonio, cómo manejas tu dolor. Porque hay otra gente que con menos de lo que se está pasando ya se hubiesen bebido tres pasitos, se hubiesen tirado un puente, estuvieran en un psiquiátrico con una camisa de fuerza y la gente te está viendo. Está diciendo, tiene que haber algo más. Porque ese no hubiese podido estar de pie si no hay algo más. El horno de fuego trae alabanzas al Señor. Por último, la prueba de fuego finalmente nos promueve. Daniel 3:28. Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a puestos aún más altos en Babilonia. Miren, cuando nosotros hablamos en la iglesia de finanzas, diezmos, ofrendas, no nos gusta enfatizar las recompensas que trae esas cosas para que la gente nunca dé por lo que Dios le va a devolver. Hermano, pero hay que ser sincero, hay principios bíblicos que funcionan. La fidelidad más temprano que tarde trae promoción. La fidelidad más temprano que tarde trae reconocimientos. La fidelidad a tus principios, a tus convicciones a Dios. Hay un camino largo de dolor, pero más temprano que tarde trae recompensas. Ellos iban a perder un empleito que tenían y la vida. Pero luego no solo ganaron la vida, sino que ganaron una promoción laboral. Y en la vida de fe yo he aprendido que en Dios hay tres cosas que funcionan sí o sí. Primero somos probados. Después somos aprobados. Y finalmente somos promovidos. Y los profesores hace una temporada atrás hablaba con la profesora Rosa Pérez y hablábamos del sistema educativo y hay cosas íntimas que no las podemos decir en público porque desalentaría a nuestros muchachos. Pero antes, cuando yo estudiaba en la escuela, toda lección que usted recibe es probada. Le dan una prueba que nosotros llamamos examen. Todo lo que Dios te enseña lo probará.
Dios te enseña que hay que perdonar 7 veces 7. Te va a poner una gente que te va a llevar al límite. 7 veces 7. Dios te enseña que hay que amar a tus enemigos. Te va a poner pila de enemigos. Dios te enseña que hay que bendecir a los que te maldicen. Te va a mandar pila de haters por todos los lados. Dios te enseña que si eres fiel en lo poco, Él te pone en lo mucho, te pone en lo poco. Todo lo que Dios enseña en su palabra en la vida te lo va a probar. Pero cuando tú eres probado, tú tienes 2 respuestas. Te va mal y repruebas, te quemas. ¿Y qué pasa cuando uno reprueba una materia o un examen? Dígalo Maduro, por favor. La repite. Aquí hay gente que estaba preguntando, Señor, ¿por qué tengo tantos años? Ay, ay, ay. Tan bueno que estaba el mensaje y lo voy a dañar. Señor, ¿por qué tengo tantos años que tú me pruebas de la misma manera? Y se ponen románticos y ay, es que Dios le da sus peores batallas a sus mejores soldados. Sí, mi amor, tú no eres Rambo. No es que eres Rambo. Es que el karma, es que las causas y consecuencias, es que no, es posible, hay muchas variantes, pero es posible que una de las razones por la que tú estás repitiendo las mismas cosas por años es que te estás quemando. Te lo dice uno que repitió matemáticas pila de veces. Y no era que fulano era el favorito, que me quemaba. Si tú eres probado y sigues comportándote de la manera que Dios quiere eliminar, erradicar de tu vida, seguirás siendo probado, porque este examen no hay forma de pasarlo si no es aprobado. Dios no pasa gente por pena. A mí me pasaron en matemática después que yo borraba la pizarra, me portaba bien, hablaba con los profesores, llegaba primero, me iba de último, le daba de mi merienda al profesor. El profesor decía, ¿cuántos puntos que le falta a él? Póngaselo. Dios no, a Dios hay que pasar con 100. Y cuando a usted le falta 1, dice, ese carácter no era, otra vez. Y cada vez que somos probados, Dios espera que seamos aprobados. Pero repetir con las mismas cosas, las mismas pruebas, con la misma actitud, con la misma malcriadeza, con la misma terquedad, con el mismo orgullo, con los mismos pecados, hace que Dios nos repruebe y nos repita la materia otra vez. Hasta que un día somos aprobados y entonces somos promovidos. Sadrach, Mesach y Abednego recibieron la enseñanza, fueron probados en el horno y salieron del horno y fueron promovidos. Para que no se me desaliente nadie, te dejo con esto. La Biblia dice que Dios ha dispuesto para nosotros la mente de Cristo. Así que si tú has sido reprobado muchas veces por esa mente terca, cerrada, bruta, animal, tallota, pipiota. Pastor, te dijo que era para ayudarnos. ¿Verdad? Pídele al Señor que en tu mente venga esa mente de Cristo, para que a partir de ahora tú empieces a ver las pruebas de maneras diferentes. Y cuando tú ves las pruebas de forma diferente, filtradas a través de la mente de Cristo, entonces ya no serás más reprobado, serás aprobado y después promovido. La gente tendrá que reconocer que no fue la misma persona la que salió del horno que la que entró. Porque Dios puede, como he dicho anteriormente, librarte del horno de fuego o hacerte a prueba de fuego. Amén. Póngase de pie, por favor. A mí me impresiona esta historia. Hermano, yo me he quemado muchísimas veces en los exámenes de Dios. La diferencia de Dios
y nuestro sistema educativo es que la Biblia dice que Dios es tan paciente. ¿Cómo que dice el pasaje? Dios es lento para la ira y grande en misericordia. La Biblia dice que Dios es clemente y paciente. Ese maestro que se sienta contigo y que te lo explica con manzana, con palito, y que cuando tú no entiendes te llama a tu casa o te va para la tuya y te pone la prueba de otra forma y de otra forma y de otra forma hasta que lo entiendas. Si hoy has sido probado de tantas formas y has sido reprobado, Dios te dice: yo tengo y tendré y seguiré teniendo paciencia contigo, porque yo estoy comprometido en que tú pases este examen con 100. Hermanos, hay una graduación algún día donde cada uno de esos estudiantes desfilaremos delante del Padre, todos con nuestra toga y nuestro birrete, exhibiendo un historial de calificaciones de 100 en cada área de la vida. Paciencia, 100. Perseverancia, 100. Gozo en la aflicción, 100. Gracia para con otros, 100. Integridad, 100. En cada área de nuestra vida en el cielo hay un 100. Le voy a decir algo: ya Dios decidió calificarnos con 100. Hermano, pero si Él me dio la calificación, ¿por qué me quema? Porque está empeñado en que eso que Él ya puso en su calificación final lo reflejes en tu vida cada día. Pero no te va a quemar porque Él decidió pasarte. Eso parece trampa. No, es que Él es dueño de todo esto. Y Él dijo: ya yo te pasé, mira, tú te vas a graduar como quieras, pero no te voy a soltar hasta que tú no seas lo que ya yo escribí en esas notas. Y por eso nos quemamos una y otra vez. No es porque al final no nos graduaremos, es porque Dios está empeñado en marcar en nuestras vidas el estándar que Él ha establecido. Pero no te dejará, no me dejará. Por eso los desiertos, por eso las pruebas. Pero recuerda, cuando en medio del camino largo la duda llegó, el Señor te dice: serás más fuerte, serás más fuerte. Cuando este examen pase, serás más fuerte. En el nombre de Jesús. Si estás lejos de Dios, si estás apartado, apartada, el Señor te llama al arrepentimiento para que puedas ser enseñado, educado, probado, aprobado y promovido. No sigas viviendo lejos. Mire, hay estudiantes que se convierten en estudiantes libres. Es una modalidad en la que usted puede estudiar y aprender sin ningún compromiso. Yo no recuerdo si los estudiantes libres le dan título al final. ¿Le dan diploma? ¿No? ¿Y la profesora? ¿Se fue? ¿Sí? ¿No deberían? Pues en mi sistema educativo mental, los estudiantes libres pueden aprender, pero no se gradúan, no le dan un diploma. Y hay personas que quieren ser estudiantes libres de Cristo. Yo voy a venir, yo voy a aprender, pero no me quiero comprometer. No, Dios está llamando discípulos, estudiantes comprometidos con la asignatura. Porque al final no te vas a graduar y Él quiere que te gradúes en la fe. Él quiere que te salves. Así que si estás lejos del Señor, no seas un estudiante libre. Inscríbete en el libro de la vida, arrepintiéndote de corazón y creyendo en Cristo como tu Señor y Salvador. Pide perdón por tus pecados, reconoce a Jesús como tu Señor. Y aunque el examen sea difícil, las enseñanzas sea difícil, ten paciencia, porque Dios la tiene contigo. Porque pasarás, te graduarás en el nombre del Señor. Si has estado aquí quemándote, una vez más, Dios te da las fuerzas, te da la paciencia, te da la perseverancia de seguir en la escuela. No te quites, no renuncies, no te vayas,
No desertes. Sigues estudiando. Y Dios seguirá de diferentes maneras enseñándote. Porque Dios está comprometido a que tú termines como Él escribió que tú terminarías. En el nombre de Jesús. Amén y amén.